Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Aquí estamos. Tú sabes nuestro pasado, nuestro presente. Tú sabes también incluso nuestro futuro. Sabes todo, Padre. Y estamos confiados, Señor, en que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y es así, Padre, como hoy estamos aquí, mi Dios, sabiendo y entendiendo, Señor, de este amor tan grande que has tenido en cada uno de nosotros, Padre, en nuestras familias. Tú has sido bueno y nos has brindado las bendiciones, Señor, aún sin merecerlo. Señor, en esta tarde te pedimos que cada uno de los hermanos aquí presentes, tú los exhortes, Padre, los guíes, que cada uno de sus dones que ellos tienen, conozcan o no los conozcan, Padre, para que puedan ser usados en el ministerio que tú le has llamado a cada uno, Padre. Padre, te suplico, mi Dios, para que nos sigas guiando en esta carrera de la fe, que no es fácil, Padre, pero más difícil sería sin ti, Padre. Sabemos que contigo siempre vamos a llegar a buen puerto. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. La serie, seguimos, séptima enseñanza, serie Verdaderos Discípulos de Jesús. ¿Qué somos? Verdaderos discípulos de Jesús. El tema de hoy se titula Sirviendo para la gloria de Dios, sirviendo para la gloria de Dios. Así lo titulé por motivos de simplificación. En verdad el tema sería en forma de pregunta, confrontándonos a cada uno de nosotros en nuestros corazones. La pregunta sería, ¿sirviendo para la gloria de Dios o la mía? El Señor quiere que lo hemos recibido en nuestras vidas, entendamos que es una vida de compromiso. ¿Sabe lo que es un compromiso? Los que nos casamos sabemos que es un compromiso. Los que no se han casado saben que es un compromiso con su relación con sus padres, saben lo que es un compromiso en sus labores escolares, incluso los que trabajan en sus labores de trabajo que deben de hacer. Hay un compromiso, mis hermanos. Y el cristiano no está exento de eso. Al contrario, es el compromiso más alto y más honroso al que podamos haber sido llamados nunca jamás, mis hermanos. Y este compromiso el Señor no nos deja solo, nos manda al Espíritu Santo y Él nos da los dones espirituales de los cuales ya hemos estudiado, de los cuales a algunos se nos dan los dones ministeriales, los de liderazgo en la iglesia, lo que el apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 4. Si vamos a Efesios 4:11 en la Reina Valera contemporánea, recordemos este pasaje que dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor quiere y exige a sus ministros, a sus líderes en cada una de sus iglesias locales, que formemos discípulos. Esa es mi función, esa es la función de todo líder, de todo liderazgo en la iglesia de Cristo. Formar discípulos. La palabra que específicamente utiliza Pablo aquí, ¿qué es? Perfeccionar a los santos. Esa es la palabra que utiliza aquí en Efesios 4. Y esta palabra perfeccionar, este verbo, en su origen etimológico, significa remendar, restaurar, unir, preparar, hacer aptos, completar perfectamente. En nuestro caso en particular, me exige a mí el Señor en mi trabajo, un trabajo que viene pues
de Él mismo, y la demanda de nuestro Padre y nuestro Señor es: restaura a los hermanos, une a los santos, prepáralos y hazlos aptos como mis discípulos. ¿Discípulos de quién? De Él, del Señor. También me dice: trabaja para completar su formación como mis testigos en la fe. Testificando que lo que usted cree, lo que yo creo. Y vamos a la base, al centro de todo este asunto de ser iglesia, de ser discípulos de Cristo, es que los discípulos deben ser discipulados. Ese es el centro de todo. En toda iglesia, el ser discipulados es parte de la esencia misma de ser llamados hijos de Dios. Porque un discípulo es alguien que es sensible a la enseñanza. Pero no se vale que yo ando por la guía esa gente que dice: yo ando por la guía del Espíritu Santo y ando predicando en las calles, pero nunca se congrega. No tiene la humildad de sujetarse a una congregación local, porque dice: no, el pastor de ahí predica bien mal, sabe menos que yo. ¿Se imagina esa actitud? ¿Esa es la actitud de Cristo? Claro que no. No se vale tampoco: no, yo ya veo muchas prédicas en YouTube, ahí están los grandes pastores. Pero hemos aprendido, ¿verdad que hemos aprendido a que Dios nos quiere en las congregaciones locales como esta? ¿Para qué? Para alimentarnos espiritualmente y para saber crecer con ese alimento espiritual. Eso es lo que Dios quiere, esa es su voluntad. Todo cristiano necesita la palabra de Dios para ser perfeccionado. Otro puede estar diciendo: no, pues yo estoy bien así como estoy, déjenme, yo ya soy cristiano, ya la hice. ¿Será así? ¿Será cierto que ese es el verdadero pensamiento de Cristo? El cristiano, cuando se convierte, dice la palabra bien claro, es cuando comienza la carrera de la fe. Antes no tenía fe. Ahí empieza a correr la carrera de fe. Y es necesario ser perfeccionado por otro cristiano. Y ese cristiano no es mejor que yo. Mas, sin embargo, Dios lo llamó a ejercer ese trabajo. Por eso, el discipulado en toda iglesia local, en toda congregación, es muy importante, mis hermanos, porque se trata de aprender una enseñanza o una doctrina. El discípulo es eso, aquel que es aprendiz, que es alumno, ¿de qué cosa? De una enseñanza o una doctrina. Esto nos hace llegar a la conclusión de la importancia de la doctrina, porque es lo que me va a alimentar, es lo que me va a guiar. Ya que, fíjense, la conclusión es esa, ya que dependiendo de esta doctrina que me van a enseñar, o de quién es esa doctrina, es lo que es nosotros como alumnos, como aprendices, como discípulos, vamos a ser seguidores de. O sea, ¿quién es el autor de esa doctrina? Yo voy a terminar siendo discipulado para ser seguidor del autor de esa doctrina. Si la doctrina que me enseñan o que yo puedo enseñar en este púlpito es de un hombre en particular, de Juan, Pedro, de José, de Martín o incluso de Chuy Olivares, entonces yo estoy formando discípulos de Juan, José, Pedro, Martín, incluso de Chuy Olivares. Pero Dios no me ha llamado a eso. El Señor nos llama ¿a qué? A formar discípulos de Él, de Jesús el Señor. Vamos a Mateo 28, 19, la Reina Valera contemporánea. Y en este último capítulo del Evangelio de Mateo, el Señor deja la instrucción más importante, que es para todos los que somos sus discípulos. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones.
y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Bien claro, ¿no? Vayan y hagan discípulos de Jesús, porque hay que enseñarles a obedecer a Jesús. Es la iglesia de Jesucristo, es la novia de Jesús. Es el cuerpo de Jesús, que Él es la cabeza, porque de Él emanan todos los pensamientos de esta doctrina que estamos aprendiendo. La mente que sale, este pensamiento, estas enseñanzas, es la mente de Dios, la mente de Jesús. Entonces los discípulos que integran la iglesia son de Jesús. Y suena algo pues, obvio, hermano, como ¿por qué lo repite tanto? Porque muchos no han entendido. Muchos viven su propia gloria. Ese es el problema. Yo siempre les digo, cuidado con lo que ven en YouTube, porque la mayoría de ahí busca su propia gloria. Yo no estoy diciendo que todos, hay cosas buenas, pero ¿son las más o las menos? Son las menos. Por eso nosotros debemos de integrarnos a una congregación local, porque el Señor sabe qué cosa específica necesita usted y yo como ovejas de Él. Y para ello debemos de enseñar aquí la doctrina de Dios, las enseñanzas de Jesús. Nosotros, los que fuimos llamados al ministerio pastoral, debemos de formar entonces discípulos de Jesús. Mateo 28:18, de vuelta, lo voy a leer en la traducción actual, dice así: pero Él se acercó y les dijo, Jesús, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes, a sus discípulos, dice, vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. ¿La doctrina de quién es? De Jesús. Estas palabras del Señor hoy están más vigentes que nunca, mis hermanos. Pero hoy más que nunca no se está enseñando a las ovejas, a los discípulos, la doctrina de Jesús, sino todo viento de doctrina. Sí, los lobos rapaces, así les llama Pablo, disfrazados de pastores piadosos, están privando de un sano crecimiento espiritual a las ovejas de Dios. Y usted puede decir, ay, somos humanos, errar es humano. Pero aquí lo triste de esto, mis hermanos, es que está en juego la vida eterna, las almas de todos esos discípulos que están recibiendo alimento podrido. Y por ello, fíjense, muchos se perderán. Grandes masas, dice la palabra, de creyentes, no de incrédulos, de creyentes, están siendo llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Vamos a Hechos capítulo 20 y versículo 29. El libro de Hechos capítulo 20, versículo 29, en la Reina Valera. Fíjense cómo dice aquí la palabra de Dios. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjense, estaba Pablo despidiéndose de los pastores y líderes de Éfeso, de toda esa zona, ¿verdad? De Grecia. Y fíjense lo que les está diciendo. Es tremendo, ¿no? Oye, Pablo, nos estamos despidiendo y tú dándonos como una maldición prácticamente. Pero vamos a ver qué quiso decir Pablo. Dice que tendrán aspectos de piadosos, pero en verdad serán implacables, o sea, despiadados. O sea, despiadados, ¿qué significa? Sin piedad. O sea, crueles, sin importarles qué le pase al otro. Sin misericordia. ¿Y qué hacen? De estos despiadados e implacables lobos rapaces, destruirán así con esas falsas enseñanzas muchas almas.
Ese es el meollo del asunto. Versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos, a los que se están discipulando. Ni siquiera a los cristianos que ni son constantes, que están bien tibios, que vienen o van. No, ni siquiera de ellos estamos hablando. A los discípulos. Estas son palabras mayores de advertencia para todos los que tenemos un ministerio. ¿Quiénes tienen un ministerio? ¿Qué han aprendido? Todos tenemos un ministerio. Todo cristiano tiene un ministerio, más allá de si lo cumpla o no lo cumpla, de si lo ejerce o no lo está ejerciendo. Eso es de usted con Dios. ¿Qué quiere Dios? Que lo esté cumpliendo, que lo esté ejerciendo. Eso es más que seguro. Hay cristianos que pasan décadas. Y en esta congregación habemos ejemplos, y yo me puedo incluir, en donde ¿dónde están las bendiciones de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? Pero Dios durante décadas se me había quedado mirándome así. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para mi obra? Te quiero aquí y ni me preguntas qué tienes que hacer. ¿Te vale las cosas de mi reino celestial y me pides los frijolitos, las añadiduras? Si me pongo como el Dios que habla en los Salmos, yo estoy harto de ti. De mí estuvo harto mucho tiempo. ¿De usted? Ya es hora, ¿verdad? Es hora. El apóstol Pablo aquí está profetizando lo que vendrá a la iglesia luego de su partida aquí en Hechos 20. Pero esta situación de riesgo se repite una y otra vez cuando un ministro, un pastor, un líder deja su puesto. Tal vez porque murió, fue llamado a servir en otro lugar, etcétera. Hubo un cambio. Entonces se van a levantar siempre falsos maestros, falsos que Pablo llama, sin pelos en la lengua, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuántos vivieron divisiones en sus iglesias anteriormente? Peleas, contiendas, todo eso no viene de Dios. Pero ¿quiénes son las que levantan esas peleas y contiendas? Gente que quiere buscar la gloria, su propia gloria, no la gloria de Dios. Si yo busco la gloria de Dios, prefiero, entre comillas, perder el pleito con mi hermano. Ya ganaste, hermano. ¿Qué voy a ganar con una discusión con mi hermano? Nada, dice la Biblia. Pero estos lobos rapaces, lo importante es que salen ¿de dónde? De la misma iglesia. Ese es el tema. La misma iglesia, de ahí salen estos lobos rapaces. Pero surge la duda, mis hermanos, ¿o no? Surge una duda inmediatamente cuando vemos esto. ¿Por qué si fueron discipulados bien? Aquí en el ejemplo de Hechos 20 estamos hablando por el mismísimo apóstol Pablo. Él los discipuló, él los enseñó, él es el maestro. Todos recibieron de ese mismo alimento espiritual, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué aparecerían estos falsos pastores y maestros desde dentro de esas mismas iglesias que Pablo fundó y discipuló? Y encima como lobos rapaces que no van a perdonar y van a destruir almas. Por culpa de ellos, muchos se perderán en el infierno. Eso quiere decir. ¿Cuántos quieren perderse en el infierno? Nadie, claro que no. Por eso estamos aquí. Pero ¿cómo puede ser? Es la pregunta que sale inmediatamente. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 2. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 2 en la Reina Valera contemporánea dice así: todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios. Aquí está la clave, mis hermanos. Subraye ese versículo 5, subráyelo, téngalo ahí. Pero la mayoría de ellos no, ¿cómo que no agradó a Cristo? ¿No eran el pueblo de Dios? Y por eso quedaron tendidos en el desierto. O sea, al no agradar a Dios, ¿qué pasa? Quedan tendidos, ¿en dónde? En el desierto. Esa es la consecuencia. Quedar tendidos en el desierto porque no agradó a Dios. ¿No agradaron con qué a Dios? Con sus vidas. Con su vida no agradaron a Dios y por ello quedaron tendidos en el desierto. Se quedaron a medio camino de la tierra prometida. En nuestro caso, como el pueblo de Dios, el Israel espiritual, nosotros, la tierra prometida, la Jerusalén espiritual celestial, ¿cuál es? Pues el reino de Dios, los reinos celestiales de Dios. Quedaremos a medio camino si con nuestra vida no agradamos a Dios. Esta palabra de quedar tendidos o postrados no significa quedar tomando sol. O sea, quedaron tomando sol. O sea, no, todo lo contrario. Quedar postrado significa muerte. ¿Qué significa? Muerte. No me extraña que una de las doctrinas más nefastas de estos últimos tiempos de la iglesia moderna es el calvinismo. Una vez salvos, siempre salvos. Entonces ahí están todos los cristianos. Hace 40 años confesé al Señor en una oración cuando era chavito. Y ahora vivo como diablo. Nunca me congrego, me vale cacahuate y voy a ir al cielo. ¿A dónde va a ir esa persona? Dígalo. Con confianza, lo acabamos de leer. Quedarán postrados. Eso es muerte. A medio camino de la tierra prometida. O sea, ya saben, ahí tienen las respuestas de sus dudas con sus familiares y gente que usted conoce. No me venga a preguntar más de esto, está en la Biblia. Ay, no, es que esa es buena persona. No sea subjetivo, sea objetivo, porque la justicia siempre es objetiva. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra, no discrimina. Porque sus vidas, mis hermanos, la gran mayoría del pueblo de Dios quedaron tendidos, postrados, muertos, camino a Canaán, porque sus vidas no fueron rectas delante de Dios. Y se dejaron seducir por estos falsos maestros lobos rapaces. Y sus corazones engañosos se rebelaron contra la palabra de Dios. Porque hace falta muy poca doctrina falsa, mis hermanos, para engañar a nuestro corazón. Porque nuestro corazón tiende a desviarse. Somos muy débiles. Entonces apenas un falso maestro, lobo rapaz, se levanta y ya nuestra rebeldía surge contra la palabra de Dios. Porque acabamos de mencionar la palabra de Dios y alguno puede estar pensando, qué duras palabras. Si Dios es amor, ¿por qué es tan duro? Porque Él es santo. Esa es la respuesta. Por eso nos exhorta el Señor por medio del apóstol Pablo. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17, la Reina Valera contemporánea, dice así, Efesios 4, 17. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor. Y en esto quiero insistir. El apóstol Pablo yo ando como que ¿no sentimos un poco el corazón de Pablo cuando está escribiendo inspirado esto? Dice, en el nombre del Señor lo digo, porque no es cosa de hombres. Y en esto quiero insistir, porque no quiero que nadie se vaya al infierno, que sea engañado. No vivan ya como la gente sin Dios. La gente que no conoce a Dios. Para los que están viniendo seguido a las reuniones. Que vive de acuerdo a su mente vacía, dice esta versión. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía.
18. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Ahí está, no tienen conocimiento de Dios, la ignorancia. Y por la dureza de su corazón, ahí está, en nuestro corazón perverso y engañoso. Viven, por esas causas, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. La vida proviene de Dios, pero cada uno con este regalo, yo que dije al principio que el don principal, ¿cuál es? La vida misma. Estamos vivos, gracias a Dios. Dele a veces gracias a Dios diciendo, Señor, gracias que estoy vivo. Gracias que soy una persona con 2 ojos, 2 manos, etcétera. Dele gracias. Y después dice, pero estos viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Claro, toda vida viene de Dios, pero ellos viven ajenos a la vida santa, en santidad, que proviene de Dios. Somos seducidos por estos falsos maestros, por falsas enseñanzas y doctrinas, a desviarnos de la doctrina de Dios, y nuestro corazón duro y terco nos aleja y nos desvía de esa vida recta en santidad que proviene de Dios. Versículo 19, después de que perdieron toda sensibilidad, ahí está, la callosidad, la dureza, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando uno se deja seducir por esos falsos, ¿se acuerdan en los 80s cuando era puro sentir, puro sentimentalismo? ¿Qué pasaba? Había un desorden. Yo he visto eso. Yo he visto hermanos que no me duda, no tengo la menor duda que son hermanos en Cristo, que eran convertidos, que por estas falsas doctrinas terminaron en adulterio, en haciendo cosas horribles. Aquí está, en la Biblia. 20, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Aquí está, más clarito ni el agua, ¿verdad que no? Está bien claro la palabra de Dios. No hay manera de ser engañados. Cuando uno lee la palabra de Dios, nos hace libres. Aquí otra vez la importancia de enseñar la doctrina de Cristo, no las doctrinas de hombres, por más ungidos y iluminados que parezcan. Cuando no aprendemos doctrina de Dios, la carne comienza a surgir en nosotros, la carnalidad, y en todos, estoy hablando en todos, por más aureola que tenga aquí sobre su cabeza, todos los hombres así somos. Y entonces, ¿qué le pasa a esa gente cuando no se aprende de Dios? Pues la carne, el pecado, las obras de la carne empiezan a aparecer, se levantan. Y después es lo que dice, por eso surgen en medio de las congregaciones, entre los hermanos, estos lobos rapaces. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo puede ser si eran hermanos en Cristo? Ahí está. De su propia carne, ellos que buscan su propia gloria. De su propia carnalidad, buscan su propia gloria. Así los van a identificar, mis hermanos. El mismo Señor lo advierte bien claro en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16, en la Reina Valera, dice así, Reina Valera. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, el Padre. O sea, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, aquí Jesús se está expresando como el hombre, ¿no? El maestro, el rabí. O sea, para que la gente lo identifique. ¿Cómo lo identificaba? Como un profeta, como un rabí. Jesús está enseñando cómo cuando escuchamos de un maestro debemos de discernir, identificar si es un lobo rapaz o si lo que él enseña viene de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber.
Pero el que busca su propia gloria, ahí anda. ¿Cuántos hombres aquí no aguantan la doctrina de Dios y se van? ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos, entre comillas, que están en doctrinas malísimas y usted sabe que son malas, que enseñan todo menos la doctrina de Dios? Y ahí están. Ellos por eso no saben si la doctrina es de Él o si es de Dios, porque ellos no quieren hacer la voluntad de Dios en primera instancia. Versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yo busco la gloria del que me envió también. Yo, Mario Kim, ¿de quién busco la gloria? La gloria de Dios. Los que en verdad quieren buscar a Dios y hacer su voluntad, conocerán si la doctrina es de Dios o si esa persona, ese predicador, ese evangelista es un lobo rapaz. Fíjense que no hay muchas divisiones. ¿Cuántas hay? 2. Los falsos maestros y los que buscan la gloria de Dios. Los que quieren hacer su voluntad. Y lo triste, mis hermanos, de todo esto es que muchos quedarán postrados porque buscarán otras cosas cuando buscan, mejor dicho, cuando van a las congregaciones, muchas cosas menos hacer la voluntad de Dios. Muchos se acercan a una congregación con motivaciones erróneas. Esto es lo importante nosotros de entender. Muchos buscan acercarse a una congregación, una iglesia local con motivaciones erróneas, buscando no hacer la voluntad de Dios, sino otra cosa. Por ejemplo, buscar gente que me pueda ayudar en mis problemas. En vez de buscar a Dios, que es el que realmente resuelve las cosas. De Él viene todo lo bueno. Por eso, ¿se dan cuenta? Muchos van a las megas iglesias. Mientras más grande, mejor, porque me voy a encontrar con muchos hermanos que me pueden dar ayuda. O gente que me pueda ser útil a mis necesidades particulares. Esa es una mala motivación. Y hay que tener cuidado con ese tipo de motivaciones. Otra motivación errónea es pensar que solo puedo presentarme a la iglesia como la asistencia a una iglesia y con eso yo ya me gano el favor de Dios. Claro, la voluntad de Dios es que nos congreguemos, pero ¿para qué? No somos robots, no somos gente inanimada. Nos llama, nos hizo inteligentes, nos hizo discernidores y nos dio el Espíritu Santo para hacer algo, no solo congregarnos. Amén. Los veo muy así serios. Pero entre los que somos servidores, que aquí somos la gran mayoría, pensar que somos también importantes o indispensables para una iglesia local, pues eso también es una motivación errónea. Si no voy yo, pues no va a funcionar el departamento donde yo estoy ayudando. El ministerio no va a ser afectado, etcétera. Eso es muy, muy tremendo porque eso siempre lleva a buscar mi propia gloria. El servidor es justamente eso, un siervo que sabe cuánto el Señor le amó y le sirvió primero. Alguien que puede decir, siervo inútil soy, porque solo lo que se me encomendó hice. No hice más que eso. Entonces, ¿cuántas veces cuando oramos quedamos, híjole, ni siquiera lo que me dijiste que haga pude hacer bien, Señor? Ni siervo inútil puedo ser. Pero, ¿qué es lo que produce este buscar mi propia gloria y no la gloria de Dios? Las obras de la carne, dijimos. La carnalidad que surge en nuestro corazón engañoso. Por eso esos susodichos pastores falsos, maestros falsos, tarde o temprano se les saca a la luz lo que ellos hacían en lo oculto. ¿Sí lo entiende, no?
Porque como andan en la carnalidad, andan en las obras de la carne, que son pecado, la práctica del pecado. Obras de la carne, Gálatas 5 dice eso, que son la práctica del pecado. Siempre lo sacan. Aquí están los de la luz del mundo. ¿Qué pasó con su líder? Abusaba de menores, etc. Ahí están todas las cosas. ¿Qué pasó con también el de Hillsong? Pues también lo mismo, abusaba de menores. El papá abusaba de menores, él abusa de menores. El predicador más famoso de Hillsong, ¿qué pasó? Pues también adulteró de su esposa con otra mujer, con la secretaria y después con otra. ¿Qué salió a la luz? La carnalidad de estos sujetos, de estos falsos. En los dos pasajes bíblicos que veníamos citando aquí, así lo confirman. Volvamos a 1 Corintios capítulo 10. En el versículo 6 nos dice que los que se quedaron muertos en el camino, 1 Corintios 10, versículo 6, los que se quedaron en el camino, los que dejaron de perseverar en la fe, que codiciaban cosas malas. ¿Cuántos codiciamos las cosas del mundo? Las cosas de Egipto. Todos. Siempre estamos ahí a veces codiciando. Ay, me gustaría tener esto. Pero hay que entender que cuando empiece a surgir algo así en su corazón, hay que darle un parete. Ya está ahí. Porque no se puede servir a dos amos. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, tenemos que entender que Él está por sobre todas las cosas, y las cosas que Él demanda, las espirituales, están por sobre todas las cosas. No se puede ahí andar codiciando las cosas de este mundo y diciendo que amo a Dios. Sería un hipócrita. Versículo 7, ahí mismo en 1 Corintios 10, habla de la idolatría también. La codicia desenfrenada, o sea, si no le damos freno, provoca esta idolatría por las cosas de este mundo. Porque si usted se deja, todos los días está pensando en esa casa, no sé qué, en ese carro, en ese viaje que quiere hacer, y nomás en eso le tiene aquí, y no le pone freno, ya se volvió su ídolo. La idolatría a los placeres de este mundo, que desvían, ¿qué? Mi atención, mi adoración a Dios. Y la sitúan en las cosas de este mundo. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas, dice un versículo, ¿no? Ahí en Éxodo, con el pueblo judío, el pueblo de Israel que quería ir. Y estos fueron los que quedaron tendidos. Esta es la vida de muchos que se dicen cristianos, pero viven deseando y codiciando e idolatrando las cosas de este mundo. Pues hay que ponerle un paro a eso, mis hermanos, en serio. Dios nos está hablando, ya párenle. Versículo 8 habla de la fornicación, que es la inmoralidad sexual. Es otra obra de la carne cuando buscamos más nuestra gloria que buscar agradar a Dios. Siempre nos lleva a la inmoralidad sexual también. De todo lo malo que hagamos en esta vida, vamos a dar cuenta, dice la palabra. ¿De qué? De todo. No hay algo que, yo lo voy a compensar con mi servicio, lo malo que hago en lo oscuro. De eso no se trata, de compensar nada en nuestro servicio a Dios. Y fíjense que lo de la inmoralidad sexual, la fornicación y el adulterio, este es el pecado más terrible, porque la Biblia misma dice que no solo me hago daño en mi pensamiento, ¿verdad? Sino que también a mi cuerpo y también a la otra persona con la cual estoy fornicando. Es uno de los peores pecados. Por eso cuando habla en Gálatas 5 el apóstol Pablo de las obras de la carne, o sea, la práctica del pecado, los primeros 4 de 17, ¿qué son? Inmoralidad sexual. O sea, tengan cuidado con la inmoralidad sexual. El pecado sexual no solo peca en la mente, sino también al cuerpo.
Primera de Corintios 6, 18, rápido. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué dice? Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados? El precio de ustedes ya ha sido pagados. ¿Cuál es ese precio? La vida de Jesús. ¿Cuántos menosprecian la vida de Jesús? Cuidado. Porque ustedes ya han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién son todos? De Dios. Por eso, la esencia aquí, ¿qué es? ¿Cómo termina la conclusión? Por tanto, dice, den gloria a Dios con su cuerpo y con su espíritu. Este pecado tiene consecuencias catastróficas entre el pueblo de Dios, se los aseguro. Por eso dice aquí en el versículo 8, en el ejemplo con Israel, cuando fornicaron con los moabitas, dice ahí en el libro de Números, murieron 23,000 en un solo día. O sea, no era un pecado, pues sí. Ahora el Señor nos ha dado la chance, si antes de morir, ¿de qué? De si confesar todos sus pecados delante de Él, pues gloria a Dios. Versículo 9 en 1 Corintios 10, otro. Tentar al Señor, poner a prueba a Dios. ¿Cuántos ponen a prueba a Dios? Casi todos los días, como el pueblo de Israel, que habiendo vivido tantos milagros y siendo salvados tantas veces con brazo poderoso del Señor, o sea, con milagros magníficos, igual a ellos tentaron al Señor y le decían, no lo busques, yo se lo leo, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaban de esa manera contra Dios. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná, decían. ¿Cuántos ponen a prueba a Dios? Aquí está la manera que ellos ponían a prueba a Dios y fueron tendidos, postrados, quedaron postrados antes de llegar a la tierra prometida. Una vida rebelde, llena de amargura e inconformismo. Aquí estoy seguro que muchos podremos hacer la analogía a nuestras vidas. Yo tengo muchas analogías en mi vida y que conozco con este inconformismo y esta rebeldía. ¿Cuántas veces estamos quejándonos de nuestra situación actual? Hay cristianos que por día se la pasan quejando. Y en sus pensamientos, ¿usted quiere que Dios no lee sus pensamientos? Ya sabemos que ya sabe todo lo que pensamos. ¿Cuántas veces estamos inconformes con lo que Dios nos ha dado? Que Dios nos los dio a pesar de nuestras iniquidades. Porque nada merecemos en esta vida. ¿Qué? Nada. Nada. Ni medio cacahuate partido en 10. No me merezco por lo menos eso, porque vine a la iglesia. Dígaselo a Dios. La Biblia dice que nada merecemos. Por méritos nada hicimos bien. Pero Dios, en su bondad, nos dio vida, nos guardó. No cualquier vida, sino una vida en abundancia. Por eso espiritual. Aquí estamos por eso. El Espíritu Santo morando en nosotros como sello de que vamos a heredar todas las cosas junto a Cristo. Miren, cuando recordamos ese pasaje que vamos a ser coherederos con Cristo de todas las cosas, ¿qué cosa en esta vida temporal que pronto pasa puede entristecernos más de un día? Nada, ¿verdad que no? No sigamos desafiando a Dios a que nos cambie de la situación que estamos disconformes. No sigamos haciendo así de rebeldes. Más bien cambiemos nuestro pensar y tengamos contentamiento, mis hermanos. Así nos los pide la Biblia. Versículo 10, otros quedaron en el camino por murmurar.
La murmuración, el no saber controlar la lengua, es un pecado que se toma muchas veces entre los cristianos como algo normal. Hay hasta cristianos que dicen, pues, ¿es pecado eso? Cuidado. La murmuración que es contra, por ejemplo, la autoridad de Dios o contra la iglesia, sus siervos, en el caso de Israel contra Moisés y Aarón, ¿qué pasó? Pues la gente moría y fueron muertos por murmurar. Es la que más daña a los murmuradores, la que va contra la autoridad de Dios, porque Dios defiende a sus siervos, mis hermanos. La palabra nos dice aquí que el ángel de la muerte contra Israel destruye a los murmuradores, por lo que entonces sabemos que no es un pecado liviano como algunos quieren pensar que sea, pero no lo es. Seguimos ahí en 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 11. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, el 11. Dice, todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Una advertencia es algo que nos hace recapacitar y si andábamos desviados, mejor alineémonos. Todo esto habla el apóstol Pablo porque muchos van a estar apostatando de la fe y muchos van a caer muertos antes de llegar a la tierra prometida. Por eso se advierte una y otra vez. Versículo 12, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Este es el pasaje este es el versículo que todos conocemos y este es el contexto, lo acabamos de explicar ya entonces ampliamente. Versículo 13, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarlas. O sea, no hay excusa delante de Dios. Ay, no, es que fui a la tienda y estaba uno tomando. Y después me di la vuelta y estaban las tecates. Y después me di vuelta y estaban las coronas. Ay, Señor. Ya me agarró. Eso me pasaba a mí. Iba al Oxxo y ahí andaba. No, Señor, ¿quieres que vuelva a tomar? Era tan simple como salirme de la tienda si no podía estar ahí, si todavía no tenía esa convicción, esa fortaleza espiritual. Y ya después de tenerla, pues andaba, y hasta estaban tomando enfrente mío y yo hasta me desagradaba, como cuando fumaba, ¿verdad? Y después cuando olía el humo de otro, me desagrada totalmente ese humo. Digo, hago así, le pongo la cara y me voy para allá. O sea, ¿qué pasó? Dios me dio una salida siempre. Y cuando yo elegí darle la gloria al Señor, agradarle, entonces Dios me fue apoyando, me fue haciendo crecer en fe y en espíritu. Y esa es la manera en que todos salimos de las obras de la carne. Todos. Dice todo, vamos al versículo 23 abajo, ya para terminar. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. No todo es provechoso, ni todo edifica, mis hermanos. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Versículo 31, bajemos un poco más. 31. Así que, si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo para los judíos ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Miren, este es el ejemplo que dice, hagan como yo, Pablo. Procura ¿qué? Agradar a todos. O sea, ¿cómo agrado a Dios? Agradando al hermano. Buscando el beneficio. ¿Cómo puedo estar para la obra de Dios? Pues puedo ser de útil y de beneficio para la obra de Dios, dando beneficio al hermano. Háganlo todo para la gloria de Dios, y ahí está la respuesta. Si buscamos nuestra propia gloria, terminaremos siempre, mis hermanos, siendo parte de estos lobos rapaces. Y quedaremos, ¿qué dice? Postrados. ¿Cuántos quieren quedar postrados?
Yo sé que nadie quiere quedar postrado. A los de afuera le pregunto, ¿usted quiere el infierno? Y aunque no crean en el infierno, dicen, no quiero. Todo lo que quiere tiene que hacerse entonces para la voluntad de Dios, para agradarle. Póngase de pie, si así lo quiere hacer, agradar a Dios. Como un compromiso a Dios, vamos a orar juntos, porque el Señor hoy nos va a hablar, nos sigue hablando, y a través de esta palabra busca servidores que le den la honra y la gloria a Dios siempre y le agrademos. Cierre sus ojos, vamos a orar juntos. Señor, gracias te damos porque una vez más hemos sido discipulados, hemos sido confrontados con nuestra maldad, con nuestra carnalidad, mi Dios. Padre, aún y a pesar, Señor, de que no somos ni siquiera siervos inútiles, porque no somos perfectos en lo que nos has encomendado hacer, Padre. Igual así, Señor, queremos agradarte, mi Dios. Nuestro corazón está puesto en las cosas de arriba, en lo que es hacer tu voluntad, mi Dios, ejercer tu justicia, la de tu reino, mi Dios. Bendecir, Padre, ser de bendición a todos aquellos que nos rodean. Y así agradarte con mi vida y hacer tu voluntad dándote la gloria a ti, mi Dios. Eso es mi compromiso, Señor. Y ahora cada uno de nuestras almas sobre lo más profundo de nuestro corazón, Señor, te damos esa gloria y esa honra que solo tú mereces. Gracias, Señor, por hacerme partícipe de tu obra y en tu cuerpo. Aquí estamos, Señor. Úsanos, úsame, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, gracias, mis hermanos.